Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fe Racional, donde tenemos el propósito de razonar nuestra fe, porque creemos que tiene sentido creer en lo que creemos, creer que hay un Dios, creer que hay un ser trascendental, y pues específicamente de esto vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a la segunda parte de Existe un ser trascendental. Estuvimos hablando en la primera parte sobre qué era una cosmovisión, qué era el lente de cómo vivíamos, cómo veíamos la vida alrededor de nosotros. Mencionábamos específicamente el materialismo, los huecos que puede llegar a tener como cosmovisión. Mencionábamos el ajuste fino del universo como argumento de por qué creemos en la existencia de este arquitecto divino, de un ser superior a nosotros. Estuvimos hablando de muchos temas, del valor de la vida, de la conciencia. Del significado que Del tenemos como seres significado, humanos. correcto. Entonces ya en esta continuación empezaremos hablando de argumentos filosóficos que están a favor de esta misma idea de que existe un ser trascendental, de que hay algo mayor a nosotros. Sí, en este punto vamos a abordar dos argumentos que me parece súper importantes en la filosofía, no solo en la filosofía pues, cristiana, que intentamos ver a Dios en medio de todo esto, sino en la filosofía en general, que es el argumento aristotélico del primer motor inmóvil y el argumento agustiniano de las verdades eternas. Ambos nos llevan a la conclusión de que es bastante razonable creer que hay un ser trascendental, creer que hay una mente maestra detrás de todo esto. Empecemos con el argumento aristotélico. El argumento aristotélico acerca del primer motor inmóvil dice que todo cambio o movimiento debe ser causado por algo. Es decir, Aristóteles observó en una realidad innegable que todo lo que cambia o se mueve o se modifica, por decirlo así, tiene una causa. Un ejemplo sencillo. Vemos en el suelo un balón de fútbol y vemos que ese balón se ha comenzado a mover. Tiene que haber una causa detrás de todo eso, obviamente, sí. Sea el viento, sea una persona que pateó la pelota. Entonces, es así de sencillo, que hay un primer motor inmóvil porque todo lo que se modifica, todo lo que se mueve en este universo, pues tiene una causa. Sí, fue un argumento que tocamos en nuestro primer episodio, si no estoy mal, ¿Sí? Cuando tocamos el argumento cosmológico, mencionábamos que el universo no podía ser eterno, y esto es otro argumento que respalda eso. No podemos tener una cadena infinita de causas. Se usa bastante el ejemplo de una fila de dominós. O sea, si veo una fila de dominós caída o que está cayendo, si yo voy y sigo la fila, tengo que encontrar un punto de inicio donde el primer dominó cayó. Porque en el caso del ejemplo que usábamos en el primer episodio, si el universo fuera eterno y estamos basándonos cada dominó como un evento pasado, si dejamos al pasado, al pasado, al pasado, no habría un punto de inicio, o sea, el tiempo en sí no tendría significado. Sí. Y hablando de un ser trascendental, es parecido, entonces tenemos que ir, bueno, tal cosa por tal cosa, causa, 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 hasta llegar pues eventualmente a una causa incausada. Sí, porque si no sería absurdo llegar Sería absurdo, sí. a un infinito número de causas, ¿no? Y además Correcto. esto del cambio que mencionamos de que todo lo que se modifica necesita una causa, no solo es acerca del movimiento físico. Por ejemplo, la semilla cuando se convierte en un árbol, Sí. El hielo que se derrite. Cuando una persona toma una decisión, obviamente todo eso se origina por una causa. Sí, entonces, bien interesante cómo ver, es bien parecido a lo que estuvimos hablando desde el primer episodio, que esta primera causa tiene que ser algo totalmente externo, totalmente distinto a lo causado. En el caso de un ser trascendental, ¿no? Tendría que ser algo inmutable, que no cambie, porque si cambiara, necesitaría otra causa para cambiar. Tendría que ser algo eterno, porque no tiene ni principio ni fin, porque si lo tuviera, dependería de algo más. Y tiene que ser algo necesario. No podría no existir, porque es la razón de que todo lo demás exista. Porque sin esa primera causa, nada de lo demás sucede. Nada de lo demás tendría valor, no se podría, es decir, esta causa de la que estamos hablando tiene que tener estos atributos, Sí. porque si no caeríamos en esto mismo de las causas infinitas que Claro, mencionaste. tiene que ser la justificación final. Buenísimo. Todo llega a eso. Cualquier camino tiene que Es llegar decir, a eso. este primer motor inmóvil no es parte del universo físico que conocemos, sino que es un ente externo porque él lo creó. Totalmente, lo mencionábamos casi que en todos los episodios. Tiene que ser algo muy por encima, muy distinto. O sea, poniendo el ejemplo siempre del motor, el motor no está en medio de los engranajes, el motor es el que da el inicio del movimiento.
Todo lo demás es distinto, es diferente, tiene una función distinta. Puede afectar otras cosas, pero el que brinda el movimiento inicial solo es uno, solo es Él. Solo es Él. Y obviamente este ser del que estamos hablando, pues concuerda con aquello que llamamos Dios. Sí, con la descripción que tenemos de un Dios, sí. Buenísimo. También tenemos otro argumento que es el de las verdades eternas. Y este me parece súper interesante porque aquí Agustín de Hipona se ve influenciado por Platón. Y es fascinante porque está basado en la existencia de verdades inmutables, de verdades que son eternas. Por ejemplo, hay verdades matemáticas, hay verdades lógicas que existen independientemente de la mente humana, independientemente de nuestra interpretación de las cosas. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4 va a ser así aquí en la China y donde sea, independientemente de lo que creamos, independientemente de cómo lo interprete otro ser humano. Son verdades matemáticas y lógicas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, un círculo no puede ser cuadrado. Sí, Eso es obviamente, claro. si no caeríamos en una contradicción. El todo es mayor que la parte. Eso me parece súper interesante porque si hablamos que Dios es un todo, no lo podemos encajar en la parte, que sería Claro. el universo, porque Él es todo, ¿me entendés? Y lo interesante es que no dependen de la mente humana. Por eso es que hablamos de que son verdades inmutables, son Sí. verdades que no cambian. Y aunque nadie estuviera vivo para pensarlas, 2 más 2 siempre va a ser 4. Claro. Buenísimo. Y también me gusta esto porque significa que existen de manera objetiva, son eternas. Entonces, si estamos hablando de cosas que son eternas, no puedes poner aquí un 2 más 2 es 4 a menos de que me traigas 2 manzanas y pues digamos 2 más 2 es 4, sino que en verdad son verdades lógicas que son trascendentales, aunque, aunque un materialista no lo quiera ver Y así. como dijiste, son independientes, porque no depende si nosotros lo creemos o lo observamos, es que así es. Y si estas verdades son inmutables y son eternas, tienen que venir de una mente inmutable y eterna. Y era lo que a San Agustín le gustaba llamar una mente absoluta. Lo mencionábamos en el capítulo anterior, Dios siendo la fuente del conocimiento. Entonces, ¿por qué decimos que nace de una mente? Cada persona es un mundo, ¿no? He escuchado esa expresión. Sí, sí. Cada mente es distinta y puede ser que cada uno de nosotros tenga ciertas verdades propias, por así decirlo. Sí. Yo creo que la pizza es mejor que la hamburguesa. Esa es mi verdad. Puede que no sea tu caso, no sé. Puede que no sea el caso de mi hermana. Cada quien puede tener su opinión al respecto, no es algo absoluto. Pero algo como las constantes, que son independientes, que son inmutables y son eternas, tienen que venir de una mente con esas mismas propiedades, de una mente superior que sea la raíz de toda la fuente de esto mismo. Es que es fácil de entender si lo ponemos, que pues obviamente vos decías que hay verdades que vos tenés que no son absolutas, porque Claro. dependen de lo que vos crees. Sí. Pero ya que existen verdades absolutas, tiene que haber una mente absoluta, porque Correcto. esas verdades no cambian, sino que dependen de esa mente absoluta Sí. que vos estás mencionando. Y me parece, vamos a indagar bastante en un tema que es súper interesante, que es el cientificismo. Porque hoy en día muchas personas dicen, si la ciencia no lo puede probar, entonces Dios no existe. O pueden decir, la única forma válida de decir que algo es verdad es a través de la ciencia. Y yo creo que hemos caído en endiosar a la ciencia, porque ciertamente la ciencia ha servido de una manera extraordinaria para el avance de la humanidad, pero eso no significa que todo se pueda responder con ciencia. Claro. Porque hay cosas que van más allá. Y es lo que decíamos, ¿no? Se requiere más fe Sí. para ser ateo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, en algún momento la ciencia lo va a descubrir. En algún momento la ciencia se va a encargar de decir qué fue la causa de todo esto. Tal vez hay gente que sí ha llegado a la conclusión de que hay una causa, pero no quieren creer que esa causa es Claro. Dios. Entonces, tampoco es muy razonable pensar que todo lo puede explicar la ciencia, porque hay cosas que van más allá de nuestro conocimiento. Claro, y era algo que hablábamos, de hecho, antes de grabar, cómo la ciencia es todo evidencia, es todo medible, pero hacíamos la comparación con la filosofía, donde tal vez no hay verdades absolutas, porque hemos visto cómo ha salido un argumento mejor que el anterior, y así, no solo en lo teológico, en la apologética, en muchos otros temas, muchas otras cosas. Entonces, interesante ver ese contraste, no todo puede ser probado, no todo puede ser medido. Lo mencionábamos mucho y vamos a estar citando mucho en la primera parte, la belleza, la verdad,
El amor, bien, el mal. ajá, el bien, el mal, la tristeza. Nada de esto se puede poner en un frasco y probarlo, medirlo, ver su temperatura, no se puede. El amor, la justicia. Entonces el cientificismo es como mencionabas, endiosar la ciencia. Para alguna gente se vuelve hasta como algún tipo de religión. Y hacíamos la comparación con la astronomía y la astrología. Está la astronomía, que es el estudio de los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas. Y está la astrología, que cree que viendo estos cuerpos celestes podemos predecir el futuro, puede cambiar nuestra personalidad. Algo parecido, las ciencias son las herramientas que tenemos para entender el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y el cientificismo es endiosar esta misma ciencia, encapsular todo en el método científico, en estas cuatro paredes de, ok, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo medir? Y son cosas totalmente distintas. Sí, porque al final no podemos caer en ser radicales con ambos extremos, por decirlo así. Claro. De decir, no, la ciencia es mala y que solo la fe sería caer en un punto muy radical, porque Dios nos ha dado conocimiento, Dios ha dotado Sí. al ser humano de una mente, pero extraordinaria. Tu cerebro es un milagro, que exista tu cerebro con Sí. todas esas redes neuronales, es un milagro y sería, por decirlo así, un pecado no usarlo. Claro, Es decir, cuando creemos en Dios no vamos a dejar nuestro cerebro afuera porque Él lo creó. correcto. Pero tampoco sería de caer en el otro extremo de decir que la ciencia lo puede probar todo, que es lo que hace el cientificismo. Pero obviamente tiene varios problemas el cientificismo. Sí, como mencionabas, muchas Biblias usan la palabra ciencia. Me gusta que dicen Dios ha dado espíritu de ciencia. Wow, muy bonito. Bien interesante. Y creo que habíamos dado ese ejemplo una vez. No podemos sacar nuestro cerebro a la hora de creer en Dios. Sí. Y al final es la idea de este proyecto, de este programa. Son compatibles, complementarios. son complementarios realmente. Pues yo creo en Dios y sé que Él me ha dado un espíritu de ciencia con el que puedo comprender lo que tengo a mi alrededor. Las verdades del universo. Correcto, y a caer en cientificismo es sacar a Dios de la ecuación. Ok, dependo, y es muy, en ese aspecto es similar al materialismo. Dependo realmente en lo que me es táctil, lo que puedo ver, lo que puedo leer, lo que puedo sentir. Y dejamos totalmente fuera lo mismo que mencionabas con el materialismo, las cosas abstractas como la conciencia y el amor, los valores, los principios. Sería bueno abordar los problemas que tiene el cientificismo. Por ejemplo, Sí. el cientificismo se refuta a sí mismo, porque el problema es que su propia afirmación no se puede sostener, porque no se puede probar científicamente, ¿me entendés? Es decir, si tenemos la idea de que todo conocimiento debe provenir de la ciencia, no es una afirmación científica, es una afirmación filosófica decir que Sí. todo se prueba a través de la ciencia. Entonces, desde ese momento, el cientificismo se refuta a sí mismo, porque estás dando una afirmación filosófica para algo que decís que se demuestra solo a través de la ciencia. No podés hacer un experimento para demostrar que solo la ciencia produce conocimiento verdadero. Claro, tal vez para ponerlo un ejemplo un poco más sencillo, si estuviéramos reunidos y yo digo, bueno, toda decisión la va a tomar David, pero yo tomé esa decisión. Yo no te pregunté. No. Entonces, así estamos en lo mismo. Dijimos, bueno, la ciencia es lo que va a probar todo. Pero toda esta primera interacción no fue ciencia. Lo que decía era un argumento filosófico. Hay un dicho antiguo, es un dicho griego muy antiguo que dice que un cretense dijo, todos los cretenses son mentirosos. Entonces, es contradictorio porque él es cretense y no sabemos si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Correcto, porque si es cretense es mentiroso. Entonces lo que dijo es mentira. Exacto, Entonces no es mentiroso. eso mismo ocurre con el cientificismo. Se refuta a sí mismo desde el momento en que dice que llegamos a todo conocimiento y a toda verdad solo a través de la ciencia. Y es mentira, porque esa es una afirmación filosófica. Claro, y podemos ver otra de las fallas, la segunda falla de la que vamos a hablar, dice, la hemos estado mencionando bastante, es que hay muchas verdades que la ciencia no puede explicar. Hay otras fuentes de conocimiento que no solo son lo que hemos descubierto con la ciencia. Por ejemplo, la lógica y las matemáticas. Lo mencionabas vos, lo del 2 más 2, 4, es una ley constante. Eso es y va a ser 2 más 2, siempre va a ser 4. Y no necesitamos tal vez de un experimento para probar eso. Y lo de la lógica, ya conocemos y entendemos el mundo en el que vivimos. Yo puedo tomar mi teléfono, lanzarlo acá, va a caer. Conozco la gravedad, ya lo sé. No necesito hacer necesariamente el experimento, probarlo, porque ya lo sé. Es la Sí, lógica del así conocimiento adquirido que yo ya tengo. Entonces, esto significa que la ciencia depende de la lógica de las matemáticas,
pero no puede justificar por sí misma. Eso es buenísimo porque hay un principio que es el principio de no contradicción, que es exactamente lo que estábamos mencionando con esto de un cretense diciendo que todos los cretenses son mentirosos. Sí. Y que incluso eso se menciona en la Biblia, ¿sabes? Pablo lo menciona en su carta a Tito, lo pueden buscar en Tito 1:12, y ese es un dicho de Epiménides, que fue griego y dijo esto. Entonces, me parece que es cierto, si al final la ciencia usa la lógica y las matemáticas como instrumentos, que son verdades absolutas, pero que no se pueden probar, es decir, científicamente. Sí, y como mencionábamos en el episodio anterior, esas verdades absolutas no provienen de la ciencia, estaban mucho antes que la ciencia. Entonces, por eso mismo, la ciencia depende de ellas. Entonces, ya desde ahí... Fíjate que hablando de las matemáticas, hay algo que me encanta, que escuché en un video. Busquen al matemático John Lennox, no John Lennon, el músico, no, John Lennox, con X al final. Y él decía que las matemáticas son irrazonablemente efectivas, porque él es estudioso y él ha llegado a un punto en su vida en donde dice, wow, ¿cómo es esto hecho a tanta perfección? Si vos te fijas, las matemáticas son perfectas. Sí. Y incluso si estudiamos la Biblia, en la Biblia podemos ver eso acerca de las matemáticas, cómo son perfectas y cómo en verdad sí nos dan, es razonable pensar que una mente absoluta ideó todo esto. Claro, sí, porque si quitas lo que mencionábamos en el episodio anterior, si quitas lo del ser trascendental, ¿cómo explicas entonces las constantes matemáticas? Sí. Filosóficamente improbable, estadísticamente imposible. No tendría sentido, tiene que venir de algo más. Y hay otro aspecto interesante que me parece importante que lo mencionemos, que es la moralidad y los valores. Por ejemplo, la ciencia nos dice cómo funciona el mundo, pero no dice qué está bien y qué está mal. Es decir, me gusta algo que mencionaba C.S. Lewis en el libro que él escribió, Mero Cristianismo, en que mencionaba que a veces el argumento moral es incluso más eficiente que hablar acerca de la creación, acerca del ajuste fino, acerca del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque para hablarle a una persona acerca del ajuste fino, del diseño inteligente, tenés que sentarte a explicarle todo el universo, cómo está hecho a tanta perfección, lo que mencionábamos de la gravedad, acerca de cómo funciona el mundo. Pero para hablarle a alguien acerca de un creador a través del argumento moral, pareciera más fácil. Él ponía una analogía que me gusta mucho, que es, ¿cómo conoces más a un constructor? ¿Viendo la casa que construyó o sentándote a platicar con él? Y yo creo que eso es exactamente lo que es la moral. Es algo intrínseco, es algo innato, algo que tenemos todos. Sí. Entonces, puedes hablarlo con alguien sin necesidad de que se pongan a estudiar y de que se pongan a analizar todo esto. Porque esa persona tiene moral. Esa persona tiene ese sentimiento de siento que estoy haciendo esto bien o siento que estoy haciendo esto mal. Creo que esto en el mundo es bondad y creo que esto en el mundo es maldad. Entonces, me parece interesante cómo la ciencia no puede explicarte esto. La ciencia te puede decir cómo funciona el cerebro, pero no te puede decir por qué esto está bien, por qué esto está mal. Tenés que forzosamente entrar en filosofía. Sí. Tienes que ponerte a pensar con esto. Y qué bonito me gustaba ese ejemplo, porque no, bueno, esto enlaza también con lo de la experiencia personal y la conciencia, porque son cosas que sí, podemos hacer tal vez un escáner de actividad cerebral, pero no podemos como definir qué se siente o qué se siente, por ejemplo, sentir odio, sentir tristeza, sentir amor. Son cosas bien distintas, porque sabemos cómo funciona el cerebro hasta cierto punto, pero no hemos designado un área que nos dé la conciencia, lo estamos mencionando bastante. Y esta conciencia es una realidad fundamental, que no se puede reducir solo a procesos químicos. Es algo trascendental, lo que mencionaba, pues, que no ocupas darle todo el contexto, toda la historia, toda la ciencia a una persona para explicarle la moral, porque es algo que ya está dentro de ellos, es algo que ya han experimentado muchísimas veces. Entonces, es alguna manera de llegar a esa persona y de una manera más efectiva de transmitir esto de, tiene que haber una mente detrás de todo esto. Vos vivís en tal esquina del mundo, yo en la otra, y sabemos que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Sí, además si ves el mundo con una cosmovisión cientificista, es decir, meramente científica, y dejando por fuera a la filosofía, pues te quedas
te quedas prácticamente sin moral Sí. o amoral, porque ¿qué te dice que robar es malo? Es decir, no lo puedes probar, pero eso está ahí, vos sabés. Claro. Entonces, específicamente de eso es. Pero también hay otro, dime. Pues porque si usas la lógica, si robas un bolso, o sea, no te costó nada más que la corrida y agarrar el bolso y la ganancia que tenés es dinero que no tenías antes. Entonces, usando la lógica, por así decirlo, sería algo bueno, es ganancia para vos. Sí. Y la otra persona no es ni amigo tuyo, no es tu pariente, entonces su pérdida no implica una pérdida para vos. Sí, no te daña en ningún Claro, sentido. pero ya usando la filosofía, usando la cosmovisión como que tenemos como creyentes, que sabemos que esa persona tiene valor, tiene sentimientos y tiene importancia, ya sabemos que eso es malo, que es algo que no debería hacerse. Buenísimo. Y hablando de valor y de importancia, ese es otro problema del cientificismo, quien no explica por qué este mundo tiene significado, por qué este mundo tiene propósito. ¿Qué es lo que hablábamos con el materialismo? De que la ciencia nos dice cómo funciona el universo, pero no te puede decir las preguntas fundamentales de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Tiene mi vida algún propósito? ¿Existe un sentido detrás del universo? Al menos, ¿sabes qué? Otra pregunta. ¿Tiene sentido hacer el bien? Porque esa es una pregunta que a través de la ciencia no puedes responder. Tiene sentido hacer el bien, pero a través del cristianismo, a través de la filosofía, puedes proyectarte a una perspectiva que te va a decir, sí, en verdad tiene sentido hacer el bien. Vale la pena sufrir por aquel que tiene menos, vale la pena hacer el bien. Y es interesante siempre ver, tal vez en debate y todo, cuando alguien que está defendiendo esta perspectiva se le hace una pregunta así. Sí. Porque es como que, bueno, en este caso yo creo que vale la pena hacer el bien, pero eso es que ellos toman prestado la moralidad que nosotros tenemos y lo aplican al cientificismo. Exacto. Porque si se ajustaran y estuvieran solo cientificismo, no aplicaría para ellos. Por lo que estamos hablando, en un sistema donde ganancia y pérdida, ¿de qué me serviría darle comida al pobre? Pues, porque si no se la doy, nada, correcto, al contrario, te pierdo, quedas sin algo. estoy perdiendo. Pero siempre esa moral ya es algo que está dentro de nosotros, pues. Entonces siempre es bien bonito como verlos reflexionar en eso. ¿Por qué hago el bien? Si en la creencia que ellos tienen, hacer el bien no trae ganancia alguna. Yo creo que también depende de la honestidad intelectual de esa persona. Sí. De la honestidad intelectual que tengan, porque al final ellos creen que hacer el bien, pues valga la redundancia, está bien. Sí. Pero a la hora de ponerte a explicar, no hay como una respuesta satisfactoria de parte de alguien que solo cree en la ciencia, porque no hay manera de explicarlo. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús. Traten a los demás como les gustaría que ustedes fueran tratados. Sí. O lo que decíamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que todas estas son verdades que salieron de la boca de Jesús y que al final avalan de que vale la pena pensar de que existe un ser trascendental. Vale la pena pensar de que existe algo más que materia, que energía, que átomos. Hay algo que no podemos ver, pero que en realidad existe, porque está dentro de nosotros mismos. Lo que mencionábamos, Sí. acerca de la conciencia, acerca de la moral, acerca de nuestra mente, porque no sabemos dónde está nuestra mente, pero sabemos que nuestro cerebro la puede interpretar, pero Claro. no la produce. Pero al final nosotros que entendemos de palabra, que entendemos acerca de Dios, sabemos que Él es la fuente de todo, que de Él vinimos y a Él volveremos, que Claro. solo somos espíritus dentro de estos cuerpos. Sí, y estos son los puntos donde el cientificismo, el materialismo llega y chocan con un muro donde realmente tienen que tomar prestado, como decíamos, Sí. tal vez de lo que nosotros creemos. Hay muchos que dicen, bueno, es gratificante como persona, se refiere a que es gratificante para su espíritu saber Sí. que hicieron algo bueno, basado en estándares morales que ya habían ellos, que eso no lo explica el materialismo, no lo explica el cientificismo. Entonces, muy interesante ver cómo no necesariamente que crean a medias en esto, Sí. sino que aunque crean en esto, necesitan tomar recursos de otro lado para terminar su cosmovisión. Sí. ¿Me entendés? Son como cosmovisiones incompletas, por así decirlo. Sí, es decir, no nos malentiendan, no estamos diciendo que la ciencia no tenga valor. La ciencia es muy valiosa, Súper valiosa. pero no lo explica todo. Claro. Es decir, que algo no pueda ser probado científicamente no significa que eso no sea verdad. No lo invalida. Exacto. Lo hemos estado mencionando, sin necesidad de tocar el cristianismo, la filosofía. La filosofía se basa en creencia, en especulación, en sentido lógico. Y nada de eso, mismo ejemplo, nada de eso se puede llevar al laboratorio. Sí, exacto. Nada de eso se le pueden hacer pruebas.
es algo ya muy humano realmente. Sí, así que podemos concluir de que la existencia de un ser trascendental no solo es posible, porque sí lo es, sino que se puede justificar. Es razonable pensar que hay un ser trascendental, que existe algo más allá de la materia, más allá de lo que vemos, más allá de lo que palpamos. Y eso es lo que queremos transmitir, de que vale la pena ponerse a pensar de que hay un Dios, de que hay alguien que da significado a nuestras vidas, de que hay alguien que en verdad, lo que decíamos al final del episodio anterior, de que alguien que te pensó, alguien que te soñó, alguien que te imaginó, alguien que estuviste en su mente y que saliste de su corazón y que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, tu vida tiene un valor increíble. No se le puede poner precio a un ser humano. Claro, y todo lo que hemos estado hablando, nosotros no podemos ser absolutistas. Sí. No podemos decir, sí, Dios existe, todo lo demás está mal. No es el caso. Es lo que yo creo que Dios existe. Davidcito cree lo mismo. Y lo que estamos haciendo es exponerles argumentos. Ok, por esto creemos en un ser trascendental, por esto creemos en Dios. Es razonable creerlo. Es razonable creer en eso. ¿Y cómo vuela el tiempo? Ya no fueron los 2 episodios. Tal vez resumiendo un poco, me ha encantado todo lo que hemos estado hablando. El materialismo es insuficiente realmente para explicar la realidad. Estuvimos hablando de los huecos que deja el materialismo. El ajuste fino del universo sugiere un diseño inteligente, un arquitecto divino. Los argumentos filosóficos apuntan a un ser trascendental, el primer motor inmóvil, las verdades eternas, y que el cientificismo no puede negar su existencia, solo ignorarla. El cientificismo no prueba todo, ni tampoco tiene el valor para invalidar lo que no puede probar. Exacto, y yo creo que sería bonito si nos despedimos con una frase realmente bonita, que me encanta de C.S. Lewis, que dice: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. ¿Y qué significa esto? Que a través de la cosmovisión cristiana podemos observar el mundo y encontrar sentido en el mundo. Pero a través de una cosmovisión materialista y cientificista, si vemos a través de esas gafas, nos quedamos con un mundo en caos, con un mundo sin sentido, con vidas sin propósito. Y yo creo que ese es un gran problema que vivimos en la sociedad hoy en día. Por eso hay tanta gente que vive de forma superficial. Pero nosotros que creemos en Cristo, que creemos en Dios, podemos caminar con propósito, podemos caminar en amor, en justicia, en libertad, en fe. Y esto es lo bonito de este programa, porque nos da el espacio de razonar nuestra fe, razonar lo que creemos y entender que no tenemos nada de lo cual avergonzarnos. Y por eso es que vemos tantos ejemplos en la historia de la humanidad de grandes académicos, grandes científicos, que no les importó lo que dijera la comunidad científica y dijeron: yo creo que hay un Dios. Y creo que la mente que Él me ha dado me puede permitir enseñarles a los demás que el cristianismo es verdad, que Dios es real, que esto vale la pena pensarlo. Y si alguien pues de repente es agnóstico, pues vale la pena ponerte a dudar, vale la pena ponerte a indagar. Así que esto ha sido todo por este episodio. Estamos en redes sociales si quieren hacernos preguntas, si quieren tal vez interactuar con nosotros. También estamos aprendiendo, porque hay un dicho que dice que el que deja de aprender, deja de enseñar. Entonces, siempre es importante seguir aprendiendo. Los esperamos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Vemos.